Bueno, pues ya son las 7 y con esta puntualidad británica que nos caracteriza, vamos a comenzar este webinario de todos los miércoles en Value School y siempre comienzo dándoos la bienvenida a esta cita que cada semana tenéis con los principios de las finanzas personales responsables y la inversión consciente en Value School. Hoy vamos a tratar uno de estos temas que forman la base del trabajo que hacemos en Value School. Son charlas dedicadas al ahorro, a los principios básicos, porque como bien comentaba un amigo que está presente en la sala hoy, de los espectadores, sin la capacidad de ahorrar recurrentemente un capital suficiente, no se puede hablar de una posterior inversión porque es que no va a haber nada que invertir. Entonces, para manejar nuestras finanzas domésticas y personales correctamente, necesitamos enseñanzas que difundimos e impartimos en Value School y luchar contra problemas como el que vamos a analizar en profundidad hoy con nuestro invitado. La charla se inscribe dentro de un ciclo que en Value School nos gustaría plantear. Esta es la primera de las charlas dedicadas a lo que denominamos los enemigos del ahorro. Vamos a analizar, como digo, esta es la primera entrega, cierto tipo de problemáticas, conductas que impiden a las personas que quieren hacerlo ahorrar de manera sistemática y recurrente para cumplir sus objetivos de ahorro y de inversión a largo plazo, tal como enseñamos en Value School. La charla la charla es un diálogo, como sabéis. Por cierto, para participar en el diálogo os animo a que dejéis las preguntas, siempre recordad que se hagan en la caja de las preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Los comentarios para el grupo en general en la caja del chat. Yo iré dando paso a las preguntas de la caja de preguntas. Si tienen que ver con lo que esté Manuel comentando en ese momento, yo daré paso a la pregunta y si no, la reservaremos para el último tramo de 20 minutos del final, donde haremos un barrido de todas las que hayan quedado pendientes. Muy bien, pues paso a presentar a Manuel Faraco, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en psiquiatría en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Desde 1998, Manuel es director médico en el Centro Adalmed, que es un centro especializado en el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria y en unidades de terapia para otros problemas de la mente, por ejemplo, adicciones como la que vamos a tratar hoy. Desde luego, vaya por delante que no estamos planteando que las personas que tengan problemas de ahorro o que no puedan ahorrar sean pacientes o personas que presenten esta patología o esta enfermedad de la conducta o trastorno de la conducta. Desde luego no serán todos los casos, pero desde luego hay algunos que sí tienen problemas con sus finanzas porque les aqueja, a veces de manera inconsciente, no son conscientes de ello, lo vamos a hablar con Manuel hoy, patologías como esta adicción a las compras compulsivas. Manuel, quizá lo más adecuado sea empezar por definir de qué estamos hablando, en qué consiste esta adicción a las compras, cómo nos la puede definir un profesional de la psiquiatría como tú. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con vosotros en este tema que yo creo que es de mucho interés para todo el mundo, ¿no? La definición de las compras compulsivas o de la adicción a las compras es compleja porque, de hecho, no está aceptada como enfermedad en ninguna de las clasificaciones internacionales, ni de la CIE-10, ni la CIE-11, ni las más al uso americanas, ¿no? Es decir, no existe una aceptación por parte de los profesionales de los criterios para definir esta enfermedad. Entonces, sin embargo, fue definida pues, allá por principios del siglo XX por psiquiatras clásicos como Kraepelin, es decir, que sí que se conoce, pero no está exactamente concretada en los criterios exactos para hablar de esta enfermedad. Entonces, es algo confuso, incluso la forma de denominarla, tenemos muchas formas de hacerlo, hay personas que hablan de compra compulsiva, otra de adicción a las compras, ahora de nuevo se está empezando a hablar de la adicción a las compras online, que ni siquiera la denominación está muy clara, pero está claro que en esta enfermedad lo que hay es una pérdida de libertad frente a las compras, es decir, frente a la capacidad de regular tu gasto ante determinadas ofertas, ante determinado, digamos, impacto externo, aparece un impulso irrefrenable y las compras se disparan hasta mucho más allá de la capacidad de adquisición de la persona. Es verdad que incluso en personas con un poder adquisitivo alto y que se puedan permitir mucho gasto, esto puede constituir una enfermedad, porque al final acaba siendo una vía de escape por la que no afrontar determinadas cuestiones internas, ¿no? Bien, a pesar de que, como digas, haya discrepancias dentro de la profesión a la hora de calificar o definir este trastorno de la conducta, podemos, para continuar con la conversación,
afirmar que se trata de un trastorno. Enfermedad, patología, creo que habrá matices en la distinción, pero es una conducta que produce problemas a las personas que están aquejados por ella y que se puede tratar, ¿verdad? Esos tres pasos sí estamos de acuerdo en que están, Sí, ¿verdad? por supuesto, pertenece al grupo de lo que llamamos las adicciones conductuales, es decir, que son adicciones no a una sustancia, sino a una conducta de la misma familia, que puede ser la ludopatía, la cleptomanía, algunas adicciones a Internet, es decir, todo lo que tiene que ver con adicciones a conductas serían parecidas a la adicción a las compras. Por supuesto que tiene tratamiento. No hay una clara idea general de cuál es el mejor tratamiento, pero sí que hay varios propuestos y los profesionales utilizamos casi siempre los mismos, los especializados, pero sí que es verdad que produce un malestar enorme y a veces la ruina económica de muchas familias de una forma espectacular, ¿no? Y es muy poco conocida, porque la persona que tiene la enfermedad muchas veces no tiene conciencia de enfermedad, sino simplemente piensa pues, que se le va la mano, que realmente debería esforzarse un poco más en controlar sus gastos. Normalmente ha habido a lo largo de la historia del paciente muchos intentos de controlar estos gastos, que a veces al principio pueden ir bien, pero que curiosamente suele coincidir con algún momento de malestar del paciente, compensa ese malestar con el placer inmediato que le produce la adquisición. Es decir, la liberación de dopamina, de la droga del placer a nivel cerebral, que se produce cuando uno adquiere algo, pues es, digamos, la búsqueda de esa insatisfacción personal la que hace al paciente recaer una y otra vez a pesar de que sabe las consecuencias a las que se va a enfrentar. Una pregunta que seguramente está en la cabeza de muchos de los oyentes es cuáles son las causas de esta conducta, pero me imagino que será un fenómeno muy complejo, que más allá de causas podamos a lo mejor determinar ciertas circunstancias que puedan desencadenar este tipo de conductas, de las que seguramente hablaremos después, pero me gustaría plantearte la pregunta de, ¿hay ciertos perfiles o predisposiciones Sí, por ejemplo, la baja autoestima, por ejemplo, no sé, que puedan hacernos más propensos a desarrollar este tipo de conducta de trastorno? ¿De acuerdo? sí, sí, realmente todos los estudios enfocan a que sí que hay un cierto perfil en cuanto a mayor predisposición a poder desarrollar una adicción a las compras. Normalmente, yo diría que el 100% de los estudios tiene la conclusión de que las mujeres son mucho más vulnerables a desarrollar este tipo de adicción, así como la adicción al juego es mucho más frecuente en hombres, la adicción a las compras es bastante más frecuente en mujeres. Casi todos los estudios hablan de una proporción de 80-20 entre hombres y mujeres. Digamos, los rasgos de personalidad predisponentes suelen ser pues, baja autoestima, muy baja tolerancia a la frustración, escasa capacidad de autocontrol, quizás eso sería uno de los rasgos más importantes, también tendencia al ánimo depresivo o como poco al ánimo muy inestable, digamos, mucha dependencia del que dirán también, se ha encontrado en bastantes estudios que esto se correlaciona también con la baja autoestima, y todos estos factores predisponentes luego están sometidos a determinadas acciones que pueden ser desencadenantes, ¿no? Es decir, la sociedad de consumo en la que vivimos, las técnicas de marketing que cada vez son más refinadas, todo lo que se asocia al acto de comprar, porque la verdad es que el acto de comprar ahora ya no es solo adquirir un bien, es una experiencia pues bueno, pues muy compleja donde se está intentando reforzar el placer del consumidor desde las atracciones que hay en los centros comerciales hasta un montón de elementos subliminales que nos están trabajando el cerebro de una manera muy directa, como con técnicas de neuromarketing, en las cuales pues, la persona vulnerable va a tener muchísima más facilidad de desarrollar este descontrol y esta adicción. Las rebajas, las oportunidades, el tiempo limitado para poder ejercer estas compras, todo esto hace que la enfermedad se desarrolle. Por supuesto, también circunstancias biográficas, como problemas en el plano de la pareja o problemas de satisfacción personal en general con la vida, sí pueden hacer que una persona con estos rasgos de vulnerabilidad desencadene el trastorno por adicción a compras compulsivas. Y pensaba que nunca ha sido tan fácil quizá como ahora comprar. Analizando un poco lo que comentabas, yo veo mi propia experiencia como comprador online, por ejemplo, en Internet. Ahora que estamos todos confinados en nuestras viviendas, con un botón te sirve, pues no sé, Amazon, el paquete en tu casa al día siguiente. Es decir, nunca ha sido tan fácil. Parece que la industria está derivando todas sus actuaciones hacia la eliminación casi total de barreras entre el deseo y la satisfacción de ese deseo a través de la compra, ¿de acuerdo? Y es mencionado el neuromarketing. ¿Es verdad o es simplemente una etiqueta que se puede apelar
no lo sé, a las reacciones de la amígdala, la parte más interior del cerebro, ¿no? Y apelar con estímulos a que seamos automáticamente, pues eso, robots, autómatas, quizás marionetas de reacciones que están estimuladas exteriormente por estos expertos de marketing que han hecho, no sé, han hecho una circunstancia propicia e irresistible a la compra. Pues sí, lo cierto es que esto cada vez está más desarrollado. No llegamos a ser robots, pero la influencia cada día es mayor. Es decir, cada vez nuestra voluntad tiene menos poder de parar todas estas influencias que ahora cada vez se van registrando más con aparatos cada vez más sofisticados en cuanto a neuroimagen y técnicas de detección de estímulos nerviosos en el cerebro que hacen que efectivamente pues cada vez sea más fácil provocar la compra, que al final es el deseo del marketing, ¿no? Pero de una manera cada vez más científica, más regulada y conociendo cosas que no se conocían, que es cómo funciona el cerebro en este tipo de situaciones, ¿no? Parece que las personas con adicción a las compras tienen en esta vulnerabilidad ciertos elementos biológicos, es decir, su cerebro es un poco diferente o se activan y se desactivan zonas de una manera más intensa, es más un tema gradual, no es que tengan ninguna variable cualitativamente diferente, pero que, por ejemplo, el núcleos accumbens, una zona del cerebro muy relacionada con el circuito del placer, se les activa mucho más simplemente con ver una oferta o la posibilidad de comprar cualquier objeto, es decir, objetos que incluso a lo mejor no son los más necesarios para esas personas. Y la parte de la ínsula, otra parte del cerebro, se activa con mucha menor intensidad y parece que está vinculada pues, a cuestiones que tienen que ver con el autocontrol por la percepción de las consecuencias negativas de la compra, es decir, el gasto. Es decir, el gasto que supone comprar algo, la pérdida de poder adquisitivo por ese gasto, lo tienen inhibido o con menor intensidad y eso hace que tengan más posibilidades de caer en las redes del neuromarketing y al final darle al botón. Vamos, que el botón ahora es con las compras online, pero el primer paso, quizás el más significativo, fueron las tarjetas de crédito, ¿no? Es decir, las tarjetas de crédito... Manuel. Disculpad, no sé qué ha pasado con mi red, que me ha dejado completamente colgado. Te ha dejado con la palabra en la boca, con la palabra en la boca. Oye, nos hablabas de las tarjetas de crédito. Claro, nunca ha sido más fácil que ahora sacar una tarjeta. Yo siempre, aquí en Value School advertimos, ¿no? Paguemos mejor en efectivo porque uno tiene más conciencia de lo que está gastando al contar los billetes, las monedas, el todo. Bueno, y ya acercar simplemente la tarjeta al teléfono móvil o al dispositivo de pago es que es instantáneo y no se pierde la conciencia de lo que se está pagando, ¿verdad? Por supuesto, hay una desconexión total. En el fondo es parecido a las técnicas de matar, ¿no? Es decir, si uno mata dando un botón es mucho más fácil que matar con un cuchillo. Pues en el comprar sucede un poco lo mismo. Comprar con efectivo te da una sensación de mayor control del gasto que comprar únicamente con un botón que ya, como tienes metida la tarjeta de crédito en tu cuenta, pues no se percibe como ningún esfuerzo o como ninguna pérdida. Oye, te quiero, de nuevo, sin demonizar a ninguna empresa, porque hemos hablado de Amazon, vamos a hablar ahora de otras que te voy a mencionar. Las empresas tienen su negocio y bueno, pues eso sería quizá materia para otra charla. Pero estoy pensando, por ejemplo, en los créditos estos instantáneos que se ven en televisión. A las 11 de la mañana, ellos saben muy bien al público al que se dirigen, entiendo yo que habrán hecho sus estudios, ponen anuncios en que dicen crédito preconcedido, 5.000 euros, tal... También están jugando... Es que, madre mía, hay gente que es presa fácil de ese tipo de publicidad, ¿verdad? Pues Luis, me parece que es un tema muy importante el que acabas de tomar, ¿no? Es decir, el tema de estos créditos, cuando uno los analiza con mínima profundidad, con poquita cultura financiera que puedas tener, ves unos intereses brutales, superiores Abusivos, muchas veces al 25%, una situación disparatada. Y que uno dice, pero bueno, pudiendo obtener otro tipo de créditos personales, ¿cómo existen estos créditos, ¿no? Existen precisamente para enfermos, para personas que tengan problemas como la adicción a las compras o otro tipo de problemas como la ludopatía. En estos pacientes, pues la necesidad de privacidad del crédito y de que ni siquiera su propia familia se enteren de que lo han solicitado es lo que se encargan de conseguir estas compañías, ¿no? Entonces, para mí son productos muy negativos, muy peligrosos y que me cuesta entender que haya una persona que los solicite, que no tenga un problema, ya digo, bien de adicción a las compras, quizás los más frecuentes, o bien de ludopatía, que también muchísimas veces entran en ruina financiera por ello. ¿Y qué sucede? Que al final es la familia la que acaba rescatando
al paciente de una situación de ruina financiera con distintas tarjetas, distintos créditos instantáneos y demás, con unos intereses exorbitantes que generan un daño familiar brutal. Entonces, de verdad que estos productos yo creo que hay que mirarlos con lupa y que hay que entender que para mí se están aprovechando de las enfermedades mentales de otras personas. Oye, pienso, por ejemplo, en una persona aquejada por ese tipo de trastorno que esté conteniéndose, no sé, se informa en, no sé, en publicaciones o en vídeos. Él obtiene, digamos, recetas, consejos para frenar estos impulsos. ¿Se ocurre como en las dietas de la alimentación en que hay un efecto rebote? Es decir, si uno está reprimiéndolo, luego ¡buah!, suelta ahí y compra No, más que nunca, ¿no? ¿No no funciona suele así? pasar, no, ese No. efecto no es frecuente en las personas con adicción a las compras. Lo que hay que tener en cuenta es que, como en cualquier otra adicción, la clave está en pedir ayuda fuera. Es decir, el que se intente curar una adicción él solo por su cuenta lo tiene muy complicado. Y en el caso de la adicción a las compras yo diría que imposible, porque estamos sumergidos en un mundo de marketing tan impresionante que si no tienes una ayuda externa por parte de algún familiar, algún amigo, alguien que conozca tu problema y que a través de un centro especializado, lógicamente, te den una serie de pautas, es muy difícil eliminarlo. Entonces, el mejor consejo sería el pedir ayuda para que realmente existan una serie de barreras físicas, según la gravedad del paciente, pues se pueden utilizar unos métodos u otros, pero que desde luego casi en el 100% de los casos excluyen la posibilidad de manejar tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto es algo que es incompatible con la buena evolución de un tratamiento, ¿no? Entonces sí que es cierto que es una enfermedad curable y que pueden ir los pacientes muy bien, pero requiere un esfuerzo muy grande y sobre todo una apertura hacia tu entorno para que te puedan ayudar. La idea de no, esto lo quiero resolver yo solo porque me da mucha vergüenza reconocerlo. La vergüenza en las enfermedades mentales es un problema muy grave, porque en realidad, al igual que uno tiene una apendicitis y no le da vergüenza, pues si uno tiene una adicción a las compras tampoco debería darle vergüenza, porque uno no se ha buscado esa adicción ni se la ha generado él. Es igual de enfermedad que cualquier otra y que por tanto tiene un tratamiento y que cuanto mayor naturalidad a la hora de contarlo y de pedir ayuda, pues muchísimo más rápido se va a recuperar esa persona. Ya has hablado de naturalidad, de no tener vergüenza, pero ahora un poco un inciso. ¿Seguimos siendo los españoles una sociedad que se siente avergonzada de reconocer que va al psiquiatra o al psicólogo? Me parece que uno puede decir a sus amigos abiertamente que se va, no sé, al podólogo o al otorrino, pero confesar, y elijo el verbo pues con mucha intención, que vas al psiquiatra, eso es que estás loco. Y eso no se dice. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Está cambiando un poco más o ves que todavía hay mucha reticencia? Yo creo que sí. Yo creo que el estigma de la enfermedad mental en sus modalidades, bien sea una depresión, una ansiedad, una anorexia, va mejorando bastante. Sigue siendo un estigma, es decir, a las personas les suele seguir costando, sobre todo la palabra psiquiatra. Yo creo que la palabra psicólogo ya se está superando bastante, es decir, ya la gente no tiene tanto problema en comentar que está yendo a unas sesiones de psicoterapia con un psicólogo, incluso otras formas de psicoterapia como el coaching, que no deja de ser otra forma de psicoterapia, está muy bien vista, incluso en algunos entornos está de moda, pero el problema de la palabra psiquiatra es que se sigue asociando con loquero o con enfermo mental grave o con psicosis, con otras cosas que no tiene por qué estar necesariamente vinculado. Pero creo que vamos avanzando, creo que en esta sociedad a través de mis pacientes veo que cada vez les cuesta menos comentarlo, pero hay que tener muy en cuenta que las enfermedades mentales son enfermedades como las enfermedades renales. Lo único que una afecta al riñón y la otra al cerebro, pero que al final uno no es culpable de su enfermedad. De acuerdo. Vayamos al cuadro con el que se presenta un paciente, una persona quejada de esta enfermedad, a un profesional como tú o tu equipo de profesionales. Cuando os llega una persona, ¿qué problemas os presenta? Entiendo yo que son problemas de índole financiera. A lo mejor es una persona que está en la quiebra, en la ruina absoluta, que está además incluso quizás empujado por su propia familia, porque quizás sus deudas han afectado también al patrimonio de los padres o de los hermanos. ¿Cuál es ese perfil? Entiendo que quizás no haya uno en concreto, pero ¿qué problemática suele presentarse en vuestra consulta? En general, en los centros especializados, lo que nos llega normalmente suele ser una mezcla de varias patologías. Es bastante poco frecuente que nos vengan únicamente con la adicción a las compras, aunque tenemos casos, pero normalmente se suelen mezclar varias adicciones entre las que está la adicción a las compras. Y este grupo de adicciones le puede generar distintas consecuencias al paciente,
sociolaborales, pero sobre todo financieras. Nos llegan situaciones de créditos múltiples y de una familia muy preocupada porque dudan entre culpar moralmente al paciente y decirle que es que lo que es un manirroto y una persona irresponsable y expulsarle de su familia o de su casa, o apoyarle como un paciente que es. Y lo cierto es que la forma más eficaz es efectivamente verlo como una enfermedad, pero tener claro que las medidas que hay que tomar no son voluntarias. Es decir, la ayuda financiera de la familia nosotros siempre la hacemos depender de que también haya una ayuda terapéutica innegociable asociada a esta ayuda financiera. Es decir, un control externo férreo al principio en el cual el paciente tenga los gastos totalmente controlados o como mínimo muy supervisados para que la menor irregularidad salte una alarma, ¿no? Entonces, juntamos las dos cosas. Por un lado, desculpabilizamos al paciente de tener su enfermedad, pero le responsabilizamos de una serie de medidas que hay que tomar, le gusten al paciente o no le gusten. De hecho, en el caso de que el paciente no esté dispuesto a colaborar en el tratamiento, nosotros recomendamos a la familia que no le apoyen financieramente y que asuma las consecuencias no tanto de la ruina, sino del no querer tratarse y de no querer resolver el problema. Porque si no se toman medidas importantes en esta enfermedad, la norma es la recaída y el agravamiento. Es decir, no se produce un aprendizaje contra lo que la gente se puede pensar. No, es que yo tenía, pues gente, nos ha venido a consulta, gente que ha tenido mucho dinero, que ha generado mucho dinero con mucha capacidad empresarial, con muchas inquietudes, muy buenas ideas, pero que su adicción a las compras y su capacidad de inversión en productos que le pueden parecer imposibles de evitar su compra, hace que se arruinen una y otra vez. Entonces, la evolución normal de esta enfermedad no es hacia la curación, sino hacia la repetición y hacia una situación cada vez más deteriorada en el plano sociolaboral. Acabas de dar en una cuestión que me gustaría profundizar contigo. Hablamos de compras, pero hemos tenido invitados en Value School que han mencionado que dentro del mundo de la inversión hay un componente de ludopatía muy fuerte, asociado además a inversores varones que se sienten totalmente atraídos por la posibilidad de ganar dinero rápido y se meten en 20.000 esquemas fraudulentos raros que, bueno, además les hacen, según me han comentado, perder pocas cantidades muchas veces. Es un goteo continuo, ¿no? Digamos, este tipo de fraudes se alimentan de esos que pierden 200 euros cada semana o 500 cada mes, poco a poco, y se van quedando sin fondos. ¿Os encontráis este tipo de patología también? Es decir, asociado al comportamiento inversor, digamos, a gente que viene, que ha perdido hasta la camisa y que no puede evitarlo. Por supuesto, porque realmente el cerebro humano no está preparado, no viene diseñado para manejar determinado tipo de matemáticas. Es decir, tenemos un cerebro con una preparación, una equipación biológica de unas matemáticas muy rudimentarias y muchos conceptos de la inversión son contraintuitivos. Entonces, uno tiene que adiestrar a su cerebro para no caer en determinados hábitos donde la adicción también es muy frecuente. Muchas veces el deseo, es decir, el estímulo, no es tanto la recompensa de ganar ese dinero, sino el riesgo de poner ese dinero en una situación en la cual se puede conseguir ganar dinero o no. Esa incertidumbre genera también una incertidumbre hacia la recompensa futura, una liberación de dopamina cerebral brutal que hace que ya el comportamiento se independice de la finalidad que era ganar dinero. Entonces, aunque la persona no lo sabe, ya está invirtiendo en esos productos de alto riesgo, no por el hecho de ganar ese dinero, sino por la sensación de riesgo que tiene al invertir en un producto emergente con unas rentabilidades prometidas disparatadamente altas, pero que atraen de una forma enorme, porque precisamente por estar disparatadamente altas, pues el riesgo genera esta liberación de dopamina, ¿no? Entonces, esto es muy frecuente en el mundo de la inversión. Nosotros hemos tenido varios pacientes que han tenido problemas tal y como tú los estás describiendo, ¿no? Es decir, a veces mezclados con una ludopatía asociada, que además también tenían, y a veces simplemente centrados en el mundo de la inversión. Vamos, si te parece, a tratamientos, a las medidas que estabas comentando tú antes, con las que se puede, bueno, poner coto a este tipo de trastorno de la conducta. Una, que no manejen dinero, entiendo yo. Las personas aquejadas de esto no manejen ni efectivo, ni tarjetas, ni compra por internet. Entiendo. ¿Esto cómo se puede controlar? Porque la disposición de efectivo pues es bastante evidente.
pero ya uno tiene sus claves metidas en el navegador de Internet, las tarjetas están registradas en el navegador y automáticamente... ¿Cómo se hace eso? Se puede, ¿eh? No es muy complejo. Lo más importante es contar con la colaboración del paciente, es decir, sea voluntaria o sea forzada, en el fondo no nos importa mucho, ¿eh? Mientras acepte determinadas condiciones, pues se pueden mancomunar las cuentas bancarias, se pueden cambiar todas las claves de Internet, es decir, requiere un apoyo por parte del entorno, alguien que esté dispuesto a dedicar su tiempo y su esfuerzo, a veces puede ser la pareja del paciente también, y entonces esto es relativamente sencillo de hacer con la colaboración del paciente. Hay que intentar, pues eso, pues una vez mancomunas las cuentas, es imposible sacar dinero por una sola persona, en fin, hay una serie de controles. Esta persona, claro, necesita comprar para seguir funcionando en su vida, pero esas compras las tiene que hacer tutorizadas o incluso realizadas por la otra persona o las otras personas que le están ayudando en su tratamiento, sobre todo en la fase inicial. No olvidemos que, como en todas las adicciones, hay una progresión. O sea, la meta no es tener al paciente para el resto de su vida con esta limitación en su capacidad de compra, claro que no. Pero según la gravedad y según la colaboración del paciente y el trabajo, que este es el más importante, que puede hacer un terapeuta, de todo el trasfondo que hemos hablado, de baja autoestima, de inseguridad, de necesidad de refuerzo, todas estas cosas son las que van a determinar el éxito del tratamiento en el medio y largo plazo. También el grupo, es decir, en estas enfermedades los grupos de terapia son imprescindibles. Una terapia individual es complicado que llegue a buen puerto. Puede mejorar un poco al paciente, pero para conseguir un alta casi siempre es necesario grupos de terapia llevados por terapeutas experimentados, ¿no? Y esto sí que las publicaciones en adición a las compras normalmente siempre asocian tratamientos grupales. Pero sí que es verdad que son tratamientos largos que tienen que trabajar a esos dos niveles, el nivel superficial conductual de ese control férreo al principio y luego que se va a ir relajando a medida que el paciente va mejorando, y en el plano de lo profundo de todo lo que tiene que ver con estos predisponentes de bajo estado de ánimo, de bajo autocontrol, de baja autoestima, que hay que ir solucionando al mismo tiempo. ¿Grupos, te refieres a algo similar a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo? No sé Bueno, desde mi punto de vista, y esto ya es más una opinión profesional mía y personal mía, creo que los grupos de autoayuda vienen muy bien, pero si están dirigidos por un terapeuta formado en el tema y que sepa muy bien hacia dónde quiere llevar al grupo. Es decir, que hay grupos llevados por un terapeuta que pueden tener características parecidas a los de Alcohólicos Anónimos, es decir, grupos de autoayuda que también tengan un funcionamiento externo y una red de apoyo para el paciente, pero desde nuestro punto de vista, y así es como funcionamos en el centro de Adalmed, tenemos siempre un terapeuta que dirige el grupo y que no permite que el grupo vaya por donde los miembros del grupo quieren llevarlo. Y esto es lo que sucede en Alcohólicos Anónimos o, en este caso, deudores anónimos, ¿no? Es decir, los grupos que se forman para ayudar a personas con compra compulsiva, los más conocidos son los de deudores anónimos y que tienen una estructura de 12 pasos muy semejante a la que puede tener Alcohólicos Anónimos y tienen muchos elementos en común. No digo que no sea una herramienta útil, pero que para conseguir un tratamiento adecuado, buscando un alta, nosotros consideramos que es mucho mejor que, además de aprovechar los grupos de autoayuda y todo lo que pueden derivar de ahí, exista un terapeuta que dirija al grupo con una mano firme en un rumbo determinado. Oye, ¿y hasta qué punto puede ser útil instruir a esta persona en conocimientos como los que impartimos en Value School de correcta gestión de las propias finanzas? Porque encontramos que bueno, la ignorancia en estos temas es enorme. La gente no sabe cómo funciona muchas veces una tarjeta de crédito y una de débito. Entonces, ¿es parte del tratamiento y cómo lo impartís, si es que forma parte de ello, esta instrucción en finanzas personales básicas? Mira, yo ahí no lo vería como una parte muy importante en el tratamiento, salvo en las etapas finales, donde ya el paciente ya tiene una autonomía mucho mayor y, por lo tanto, pues bueno, en ese momento sí que a lo mejor le interesa tener una cierta información. Pero te sorprendería ver que muchísimas de las personas con esta enfermedad tienen un nivel de formación en estos temas bastante bueno. Es decir, que no es la falta de información, sino la falta de libertad que produce la enfermedad. Es como la información sobre los efectos de las drogas. Es decir, uno puede informar muy bien a una persona y esa persona tener un conocimiento absoluto de lo negativo que es la cocaína para su cerebro y no parar y no poder parar el consumo de la misma. Es decir, que aquí la información no es tan buena como podría parecer para el sentido común. Sin embargo, en las fases más avanzadas, cuando ya el paciente no tiene una supervisión y tiene que reincorporarse a una autonomía absoluta, ahí sí que podría ser muy interesante estas pautas como prevención de recaídas
si el paciente se va a mover en el mundo financiero o va a tener suficiente capital para poder invertir. Ujú. Oye, ¿y cómo se trabaja con la familia? ¿El terapeuta se reúne con la familia aparte, es decir, con el paciente presente algunas veces, aparte con los miembros de la familia, la pareja en otros? ¿Y cuál es el trabajo que se hace con ellos para que estén capacitados para apoyar y dar soporte al enfermo durante todo el tiempo que dure el tratamiento? Bueno, pues es otro de los temas más importantes de la terapia, el que acabas de tomar. Es decir, nosotros sí que trabajamos muchísimo con la familia porque primero van a ser los que den soporte a la terapia en todos los aspectos y tienen que entender cómo funciona esta enfermedad. Porque es bastante difícil de comprender, porque en la sociedad general las adicciones acaban equiparándose al concepto de vicio, ¿no? Al concepto de degeneración moral o al concepto de realmente tener una libertad para hacer las cosas bien y elegir libremente hacer las cosas mal, cosa que es un disparate en el contexto de personas que pueden tener unos valores muy bien establecidos, pero que luego la enfermedad les quita bastante libertad. Entonces, el trabajo en la familia muchas veces es sin el paciente delante, otras veces es con el paciente delante. A nosotros nos gusta más frecuentemente trabajar sin el paciente delante para dar una información específica a la familia que no tiene por qué conocer el paciente en su totalidad. El paciente va a tender a controlar la terapia, a saber más que nadie de todo el tema, al fin y al cabo es el protagonista de todo esto, pero nos gusta mucho trabajar con subsistemas, con el subsistema de los hermanos, con los padres, con la pareja, y de hecho quizás ese trabajo con el entorno, sea familiar o sea de amigos o del entorno que pueda tener la persona, es la clave del éxito, eso junto con el grupo de apoyo, ¿no? Esas dos cosas son lo que realmente va a garantizar el éxito, mucho más que la persona tenga muy decidido que quiere dejarlo. Hay mucho mito alrededor de, no, si la persona verdaderamente quiere dejarlo, entonces lo deja. Si no quiere dejarlo, no lo deja. Esas son palabras vacías. En la práctica eso no es así. Tenemos pacientes que en un principio del tratamiento, con una adicción a las compras, no tenían ningún interés por dejarlo y pensaban que la familia era una exagerada y que esto en realidad es que se le había ido la mano un par de veces con la tarjeta y luego, sin embargo, han colaborado muy bien en el tratamiento y han superado la enfermedad sin problemas. Y gente que nos ha venido sola con el requisito de que no quería que involucráramos a nadie más en su tratamiento y que han ido muy mal, precisamente por ese requisito. Es decir, porque es que esta enfermedad solo es muy difícil, rozando lo imposible, superar. Una pregunta sobre una técnica que está muy de moda, que es el mindfulness, ¿no? Cuando uno lee sobre estas cosas, lo que se aboga por la conducta consciente. Y entiendo yo que alguien podría pensar, vamos a ver, si yo estoy presente, porque con entrenamiento en ese tipo de técnicas, estoy presente a esos impulsos o a esas emociones o sensaciones que me van a mover a hacer una compra para darme satisfacción, pues bueno, quizá con este entrenamiento voy a poder verme, digamos, como ser un espectador de mi propia conducta y evitar conductas perjudiciales para mí, entre ellas compras innecesarias, superficiales o compulsivas. En tu experiencia, ¿se ha revelado una técnica que ayude y eficaz o no sé, o quizás fuese un complemento que en algunos casos funciona? ¿Cuál es tu opinión? Más bien estaría de acuerdo con la segunda frase que has comentado, ¿no? Es decir, que para la fase aguda yo no lo veo, vamos, no solo yo, sino la mayor parte de los profesionales que obtienen buenos resultados en los tratamientos no suelen ser técnicas de mucha utilidad, porque al final están basadas en favorecer el autocontrol de una manera con un presupuesto cerebral que no se corresponde mucho con la realidad, ¿no? Es decir, con la idea de que uno es totalmente libre de hacer con su cerebro lo que quiera. Y eso, pues nos encanta escucharlo, nos gustaría que fuera verdad, pero no es así. Y en las personas con adicciones es mucho menos así que en las personas sin adicciones. Entonces, sí que puede ser una técnica útil en fases más avanzadas del tratamiento, cuando ya el impulso sea mucho menor, gracias a las medidas de barrera conductuales que tan mala prensa y tan feas son, pero que realmente son lo más efectivo en las fases iniciales. Entonces, podría ser una técnica muy útil y, de hecho, nosotros lo utilizamos para pacientes que ya están en fases más avanzadas del tratamiento, para prevención de recaídas, para detección de estados emocionales que predisponen a las recaídas. Esto es muy importante. La recaída tiene una historia previa que cuanto antes sea capaz el paciente de detectar su estado mental pre-recaída, mucho antes toma medidas que nos puede evitar muchísimas recaídas, ¿no? Entonces, para eso, el estar presente, la atención plena, cualquier técnica vinculada con el mindfulness o con la meditación, pueden ayudar bastante. Pero en un momento, digamos,
de enfermedad grave, de un momento de descontrol muy grande, para mí es perder el tiempo. Es como hacer mindfulness con un adicto a la cocaína para que no consuma. De verdad que da muy pocos, por no decir ningún resultado, porque ahí hay fuerzas mayores en el cerebro que el autocontrol y que el estar presente y demás, que toman el control y se acabó el mindfulness. ¿Y terapia con medicamentos? Los medicamentos ayudan, es decir, no son maravillosos en esta enfermedad, no es la purga de Benito, no son resolutivos ni mucho menos. Tampoco hay muchas cosas publicadas, es verdad que hay algunas series de no muchos pacientes que se han publicado que sí que han mejorado su adicción a las compras, sobre todo con antidepresivos, con los inhibidores de recaptación de serotonina, que son los antidepresivos suaves más utilizados para muchas cosas, que lo que hacen es elevar los niveles de serotonina funcional en las sinapsis cerebrales, ¿no? Es decir, esa elevación de serotonina ayuda a tomar control de los impulsos y, por lo tanto, puede venir bastante bien en el tratamiento de la enfermedad. Ahora bien, tratar únicamente con fármacos a alguien que tiene esta patología es perder el tiempo, sin duda. De acuerdo. Una cuestión de la que no hemos hablado. Estas personas, y quizás salga un poquito de la conversación para examinar las consecuencias, las ruinas, las quiebras, seguramente el fraude que hayan a lo mejor estafado a ciertas personas, ¿son personas inimputables? ¿Esta condición mental les exime de responsabilidades o por el contrario la ley les considera sujetos en plenitud de facultades? No lo sé. ¿Cómo es la cuestión legal sobre este tipo de pacientes? Este es un tema muy delicado porque hay un debate jurídico al respecto y, de hecho, en Estados Unidos muchos de estos hallazgos cerebrales de los que estoy hablando que aparecen en personas con estas adicciones se han utilizado como forma de eximir o de atenuar la pena hacia un paciente que ha cometido pues, cualquier delito, robo, estafa, etc. Desde mi punto de vista, esto es una confusión generada por la simplificación que se produce en el mundo del derecho de lo que es la psiquiatría. Es decir, parece que si hay enfermedad mental, el paciente es inimputable, y si no hay enfermedad mental, entonces sí que es imputable. Si sabe lo que hace, es imputable; si no sabe lo que hace, es inimputable. Esto, para enfermedades del tipo de la esquizofrenia y de otro tipo de psicosis, puede tener su utilidad, pero aquí en las adicciones es una situación muy compleja, porque realmente el paciente pierde en gran parte su libertad, pero no la pierde del todo, y desde luego creo que sería un error hacer a estos pacientes inimputables, sino que creo que las consecuencias penales tienen que ser las mismas. Lo único que, además, un poco incluso intentar conseguir que se traten y que consigan superar su enfermedad para no volver a cometer este tipo de delitos. Pero aquí hay un debate abierto muy delicado, ¿no? Porque si el identificar que por tener una enfermedad no son imputables legalmente abre pues una situación muy peligrosa, porque parece que sería un beneficio tener esta enfermedad y es una enfermedad muy sencilla de simular, ¿no? Es decir, no hay datos objetivos clínicos en los que se puedan apoyar. E incluso, insisto, a los pacientes no les para el riesgo de las consecuencias, pero desde luego es un estímulo inhibidor que ayuda a que se curen. Es decir, que sí que tenemos un elemento ahí. Por ejemplo, nosotros utilizamos con bastante frecuencia, aunque suene muy feo, la amenaza de ruptura por parte de la pareja como vinculación al tratamiento. Es decir, si nos viene un marido con su mujer que tiene una adicción a las compras, o a la inversa, que también es frecuente, un hombre que tiene adicción a las compras o ludopatía o las dos cosas con su mujer, en fin, en estos casos lo que hacemos es vincular muchas veces la continuidad de la pareja a la responsabilidad del tratamiento. Y eso ayuda a que esa consecuencia anime y motive al paciente para luchar por curarse y por cumplir las pautas. Así igual puede ser el tener una consecuencia penal esperando en el caso de que el paciente vuelva a perder el control y vuelva a cometer fraudes en aras de conseguir más compras o más dinero para sus inversiones o para sus compras. Pero este es un tema muy controvertido. Sí, desde luego, y muy interesante. Manuel, en Value School tenemos un programa que se llama Value Kids, donde formamos a niños, a jóvenes, en los principios del ahorro, de la inversión a largo plazo, y orientamos a familias sobre la mejor forma de impartir ese tipo de conocimientos. ¿Qué pautas, consejos podrías tú compartir con padres encaminados a que sus hijos sean el día de mañana adultos menos proclives
a desarrollar ese tipo de conductas de mal uso del dinero, que lleguen incluso a una conducta, una patología como pueden ser las compras compulsivas? Bueno, yo creo que ahí habría mucho que hacer, ¿no? Es decir, yo coincido contigo plenamente en que la cultura financiera general es menos que miserable y que eso es un factor que puede incluso favorecer que se usen determinados instrumentos que pueden llegar a provocar la enfermedad. Entonces, sí que creo que hay pautas respecto a una cultura básica de inversión y, por ejemplo, la identificación de estos productos secretos, rápidos y fáciles como algo muy peligroso, ¿no? Es decir, el detectar estas cuestiones, la frase típica de que nadie da duros a peseta o cosas así, este tipo de situaciones yo creo que ayudan mucho, porque sobre todo la mente adolescente y que la adolescencia se está prolongando ahora hasta los 30, entonces realmente es muy vulnerable a este tipo de cebos en el mercado financiero, en el mercado de inversión. También creo que la inversión finalista, es decir, tener algo en la cabeza, con qué vas a hacer con ese dinero y qué cantidad de dinero quieres llegar, ese tipo de cosas también ayudan. Cuando alguien entra en el circo de la inversión por la acumulación de más capital sin ninguna finalidad, también tiene muchísimo más riesgo de engancharse al proceso y no a la finalidad, que es lo que sucede en la adicción a las compras. Insisto, en la adicción a las compras lo de menos es lo que se compra a la persona, que muchas veces lo acaba regalando, lo acaba despreciando, lo acaba devolviendo. Es el acto en sí de comprar o el acto en sí de invertir, esa sensación de liberación de dopamina, de placer asociada a ese acto, lo que más puede enganchar. ¿De acuerdo? Y la, Entonces ese tipo de información viene muy bien. y la manipulación, alertar a nuestros hijos y adolescentes acerca de las que los medios manipulan, que la propaganda está ahí para que ellos sean víctimas. Es decir, por ejemplo, yo me pongo en el caso de un adolescente que se sienta inferior a sus compañeros si no tiene esas marcas, esa ropa, esos dispositivos móviles, y si dispone de unos ahorros, sea irrefrenable la compra continua, porque está construyendo un sentido de identidad reforzada a través de esa compra. Entiendo que los padres ahí pueden educar mucho a sus hijos para que su sentimiento de valía no dependa de las posesiones que ellos o de las compras que ellos vayan a hacer para sentirse mejor consigo mismos. Por supuesto. De hecho, hay bastantes estudios que vinculan una idea del self, de uno mismo devaluado, con la adicción a las compras para compensar esa situación. El problema es que en el mundo de los adolescentes actualmente es muy difícil intervenir de una manera eficaz, sobre todo utilizando una manera directa de intervención. Es decir, las técnicas que suelen dar mejor resultado en el subir la autoestima, etcétera, no suelen ir asociadas a una explicación del proceso, cosa que en los adultos sí que puede ayudar un poquito. En los adolescentes es más conseguir que tengan fuentes de autoestima diferentes que el explicarles que es vacío el que se compren las zapatillas de marca, etcétera, sino decir, si conseguimos, que muchas veces no es fácil, porque la autoestima tiene un componente genético muy fuerte y muy independiente del entorno, más de lo que la gente se piensa, ¿no? Es decir, la tendencia a la baja autoestima es algo que se hereda. Tenemos una horquilla en la que movernos y cosas que pueden favorecer nuestra autoestima y cosas que no, pero es cierto que nacemos con un determinado nivel genético en estos términos que puede ser un poco complicado modificar. Entonces, sí que es cierto que con el mercado que suponen los adolescentes, y ya por no hablar de los niños, la situación es mucho más grave. Es decir, el que los adolescentes, los niños, manejen cada día cantidades mayores de dinero es un riesgo máximo, porque las técnicas de marketing hacen maravillas con ellos. Y efectivamente, el poner a nivel de que si no tienes esto, no eres nadie en tu clase, y es que además el resto del grupo muchas veces comparte esa idea y te tratan de esa manera. Entonces, es una situación compleja. La información viene bien, el poner esto encima de la mesa y desvelar estos secretos, pero también el generar otras fuentes de autoestima puede dar un resultado indirecto incluso mejor a la hora de alejar a los adolescentes de todo esto. Por no hablar de las compras online. O sea, ahora tenemos adictos a las compras online dentro de los juegos en red. Es decir, que ya la cosa empieza a ser compleja, ¿no? Es decir, hay juegos en red que te descargas gratuitos, como el famoso Fortnite. ¿Te refieres a videojuegos? Son videojuegos, sí, videojuegos que te descargas gratuitamente. El videojuego se descarga gratuitamente, pero hay compras dentro. Y las compras a veces son tan increíbles como elementos decorativos de tu personaje.
De hecho, son las más frecuentes. Digo decorativos porque no mejoran tu capacidad de matar o tu capacidad de conseguir puntos, sino simplemente es cómo se ve tu personaje en la pantalla. Y por eso los adolescentes están dispuestos a pagar 40 y 50 euros al mes. Es decir, que son cosas que si no estás metido dentro de ese mundo, te dejan totalmente sorprendido. Pero ya digo, las técnicas de marketing con un target totalmente definido ayudan a conseguir colocar productos que nos podrían parecer impensables a los demás. Y Madre entran mía. en ese bucle de que, claro, si yo tengo, llaman skins a estos trajes, si yo tengo una skin mucho más bonita que la tuya, estoy a otro nivel, independientemente de que luego en el juego a lo mejor soy peor jugador. Creo Pero es que así. estás muy puesto en estas cosas. Me No refiero, me queda otra. una No me persona queda como tú. otra, no, no es por afición personal, sino por cuestión profesional. O estoy un poquito al día y me quedo continuamente anticuado, porque esto va cambiando a una velocidad impresionante. Claro, es que me hablas de cosas que yo no entiendo, porque no he oído hablar de este tipo de skins o de... No me muevo en ese mundo, pero entiendo que por tu profesión tienes que estar a la última, porque claro, tendrás que, tus pacientes si son adolescentes tendrán que entender que tú conoces cuál es su situación y su circunstancia y que seas, en cierto modo, uno de los suyos o compartas un poco sus preocupaciones o intereses. Qué interesante. Sí. Tremendo. Oye, te voy a hacer una pregunta. Mira, han llegado ya un par de ellas y yo animo a los oyentes a que en este último tramo ya nos acercamos al coloquio directamente con Manuel, que nos enviéis las preguntas a la caja de preguntas. Teresa Vázquez dice, hola, es súper interesante, muchas gracias. A nivel diagnóstico, te pregunta, ¿hay investigaciones o se ha identificado esta adicción a nivel genético? Entre paréntesis pone biomarcador. De ser así, ¿hay algún tratamiento en este sentido? Muy buena pregunta. La verdad es que no, hace poco hice una revisión de literatura precisamente en estos temas y la verdad es que no hay estudios serios sobre adicción en las compras y marcadores genéticos. Sí que lo hay en otras adicciones y parece que hay un factor general común en las adicciones en determinados receptores. Es decir, los receptores de los neurotransmisores tienen distintas formas, ¿no? Distintas manifestaciones de los alelos, de los genes, por así decirlo. Entonces sí que parece que hay asociación con determinados genotipos de más vulnerabilidad a tener adicciones. Nada parecido a como tener los ojos claros u oscuros con un nivel de determinación, pero sí de mayor predisposición. Y tratamiento en este sentido, por el momento, ninguno. Ojalá, yo creo que por ahí van los tiros de una solución muy eficaz y muy rápida. Es decir, hay determinados receptores de la serotonina que funcionan de una manera, por así decirlo, más lenta en unas personas que en otras, lo cual no quiere decir que sean defectuosos, sino que están preparados para otros entornos. Es decir, al final, la adaptación depende del ambiente en el que te muevas. Probablemente estos receptores lentos de serotonina vienen muy bien en situaciones de guerra, de combate, de riesgo vital continuo. Sin embargo, como no estamos normalmente en estas situaciones, pues vienen mal y generan más riesgo pues a las adicciones o a los cuadros depresivos. Entonces, sí que hay asociación con las adicciones en general que yo haya encontrado con las adicciones a las compras, sí que hay hallazgos en el cerebro, pero no biomarcadores tan específicos genéticos como preguntaban, que sería lo ideal. Poder intervenir ahí sería un lujo, porque ya todo lo demás sería muchísimo más sencillo. Claro. Delfín Pérez tiene otra pregunta también. Dice, buenas tardes, ¿podría decirse que el coleccionismo de libros o de obras de arte, como el que practicaron J.P. Morgan o Humberto Eco, es también un tipo de oniomanía? Es la palabra que él utiliza, que será un sinónimo de las compras compulsivas. Dice, ¿existe alguna oniomanía que pueda aportar algún beneficio? Saludos desde Tenerife. Gracias, Delfín. Muy interesante la pregunta porque siempre hay un debate en cuanto a la oniomanía o adicción a las compras y los trastornos obsesivo-compulsivos o los trastornos por acumulación y coleccionismo, ¿no? Es decir, es verdad que andan cerca, pero hay un estudio muy interesante que hace una comparación cultural de personas con adicción a las compras en Taiwán y en el Reino Unido, ¿no? Entonces, se ve cómo en el Reino Unido no hay casi relación en personas con adicción a las compras a personas con trastornos por acumulación, mientras que en Taiwán parece que sí. Es decir, parece que los taiwaneses, por una cuestión cultural, tienden más al coleccionismo. Beneficios de una adicción, la verdad es que ninguno. Porque cuando hablamos de adicción hablamos de trastorno, de dificultad funcional, de problemas, pero rasgos de personalidad en esa dirección en algunas ocasiones pueden venir bien. Es decir, una cosa es tener un coleccionismo y una tendencia a comprar muchos libros de una forma controlada, sin que nos desborden, sin que nos arruinen y demás,
pero con cierto componente compulsivo en cuanto a lo mejor compramos libros que luego no vamos a ser capaces de leernos en nuestra vida, cosa que comparto, pero esto ya no es una adicción, ¿eh? No podemos hablar de oniomanía, no podemos hablar de una adicción beneficiosa en ningún caso para nadie. También es verdad que los últimos estudios vinculan más la oniomanía, la adicción a las compras compulsivas, las vinculan más a los trastornos adictivos que a los trastornos obsesivos, donde estaría más el coleccionismo o los trastornos por acumulación. Que hay una conexión global común, pero se acercan más a otro tipo de adicciones. Muy bien. Arturo Rodríguez te pregunta, ¿qué opinas de la terapia del darse cuenta? Dice, creo que se llama Gestalt. Bueno, Gestalt es una corriente muy grande, global, de un montón de tipos de terapia de un estilo determinado. Y es verdad que la del darse cuenta es una de las que están ahora muy de moda, junto con la que has dicho antes, Luis, la de mindfulness. Es muy parecida, ¿no? Tiene mucho que ver con el estar presente, darse cuenta. En fin, son técnicas de terapia que, bueno, yo diría que para personas que no tengan una patología muy grave y que simplemente tengan leves desajustes con la realidad, pueden tener una utilidad muy alta. Es decir, que pueden sacarse mucho rendimiento para mejorar la calidad de vida de personas que no tengan grandes patologías. Pero cuando hablamos de una adicción, vuelvo a decir lo mismo que con el mindfulness. Esto es intentar parar un Tyrannosaurus Rex con un tirachinas. No va a servir para nada en una fase aguda de una persona con adicción a las compras, o al menos esa es mi experiencia clínica y lo que hay publicado en la literatura, el que sea más consciente y ese darse cuenta de le pueda hacer parar su conducta. Ese es un modelo de cerebro que nos encantaría a todos que fuera real, pero que se corresponde poco con la realidad. Es decir, al final el yo es una parte pequeñita dentro del cerebro y controla mucho menos de lo que nos pensamos que controla. Entonces, por mucha plena consciencia que haya por parte del yo, no quiere decir que esa plena consciencia le dé pleno control de los impulsos cerebrales. Claro. Oye, Manuel, me gustaría antes de terminar que invito a los oyentes si tienen alguna última pregunta que la formulen porque ya vamos a ir cerrando la sesión. Durante este confinamiento, tanto tú como tu equipo de terapeutas habéis seguido trabajando, es decir, ¿cómo ha intervenido o ha afectado no sé, las medidas de restricción del contacto físico, el distanciamiento en vuestra actividad? ¿Habéis quizás recurrido igual que nosotros al teletrabajo o a la teleasistencia y ya se ha demostrado un medio eficaz? Pues la verdad es que nosotros ya teníamos experiencia en teleasistencia porque tenemos pacientes ahora en grupos de terapia en distintos lugares del mundo y no nos queda más remedio que tener alguna forma de teleasistencia incluso dentro de los grupos de terapia. Pero la obligación del no tener contacto y de suspender los grupos presenciales nos ha hecho pasar a un 100% online durante 2 meses, que ha sido increíblemente bien recibido por los pacientes y con muy buenos resultados clínicos, que no esperábamos. Nosotros esperábamos que hubiera pues bueno, una respuesta moderada tirando a mala, pero mejor que nada hubiera servido. Sin embargo, los resultados han sido, por el momento, exactamente igual de buenos que los de los grupos presenciales. Es decir, precisamente ha sido con esta herramienta, con el Zoom, con la que hemos hecho los grupos. Es verdad que nos hemos tenido que dotar de medios, de pantallas y de otras cosas, pues bueno, que ha sido una inversión, pero que esto viene para quedarse. Es decir, nosotros hemos visto que los grupos online funcionan muy bien y que en algunas ocasiones pueden ser tan eficaces, en muchas ocasiones, como los grupos presenciales. Por lo tanto, vamos a seguir utilizándolos en muchísimas ocasiones. Seguimos viendo como primera opción los grupos cara a cara, porque hay cosas que se pierden con la pantalla, pero desde luego nos han sorprendido muy gratamente. Nuestro volumen de trabajo y nuestro ritmo de trabajo ha seguido exactamente igual, incluso se ha incrementado un poquito durante todo este periodo de confinamiento. Y es verdad que a los pacientes en terapia de grupo no hemos tenido más recaídas que en otros momentos. En pacientes en terapia individual sí que hemos tenido más recaídas, porque el aislamiento genera mucho problema en la salud mental, lógicamente. Pues hemos tenido descompensaciones de pacientes con psicosis, cuadros de alucinaciones y demás, vinculados al aislamiento, ¿no? El aislamiento, al final el cerebro es una máquina de contacto social y por lo tanto, pues si le quitas su contacto social, empieza a funcionar peor. Es comprensible, desde luego. Alberto Freitas te pregunta, buenas tardes, ¿podría dar algunos tips generales, unos consejos para minimizar la predisposición, no necesariamente adicción, a las compras innecesarias? Gracias y saludos. Bueno, pues sí se me ocurren algunas, ¿no? Es decir, de forma preventiva hay algo tan básico que puede parecer muy de sentido común, pero que casi nadie hacemos, que es, primero, que cuando uno vaya
que uno vaya a comprar, no vaya de compras, ¿no? La diferencia es muy clara. Cuando uno va a comprar, tiene en la cabeza que necesita un artículo y puede estar mirando entre varios, tanto si es online como si es presencial, hasta que compra el artículo que tenía en la cabeza comprar porque era lo que necesitaba. Mucho mejor si va anotado en una lista escrita para no hacer trampas. Sin embargo, si uno va a ver qué oportunidades hay, va de compras, que desgraciadamente es un deporte muy practicado por la población general, Sí, sí, sí. entonces eso sí que te hace comprar muchísimas compras absolutamente inadecuadas pensando que estás aprovechando una oferta única, etcétera. Es decir, las ofertas en muchísimas ocasiones son el abono para las adicciones o para el descontrol sin llegar a una adicción. Es decir, uno cuando está comprando en una oferta está gastándose dinero, no está ahorrándose dinero. Y ese concepto es muy fácil de malinterpretar por las técnicas de marketing. Tú, un objeto, si lo necesitas y lo compras justamente en la oferta cuando lo necesitas, ahí estás gastando menos de lo que hubieras gastado. Bien, pero estás gastando. Pero sobre todo, si no pensabas comprarlo y de pronto lo piensas comprar por la oferta, estás perdiendo dinero, no estás ahorrándote ningún dinero. Entonces, el ir a comprar, en lugar de ir de compras, tanto en la red como presencialmente, me parece la herramienta más importante de forma preventiva para eliminar cualquier tipo de abuso de compras sin llegar a las adicciones. Muy bien. Andrés Valentín Segoviano te pregunta, has comentado que la terapia en grupo funciona mejor que la individual. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Yo diría, no que funciona mejor, es que funciona muchísimo mejor y que de hecho sería la herramienta de elección casi en el 100% de los casos. Es decir, el cerebro humano, como he comentado antes, es una máquina social. Es decir, la superioridad del ser humano sobre el resto de los animales no está en la inteligencia, ni en el lenguaje, ni en cosas que se han dicho en muchas ocasiones. Está en la capacidad social tan elevada que podemos tener vinculadas con nuestras capacidades cognitivas. Pero lo que más nos diferencia de los chimpancés no es tanto la diferencia de inteligencia como nuestra capacidad social de formar tejidos sociales complejos. Entonces, el grupo tiene una capacidad de cambio sobre el cerebro humano muy superior a la terapia individual, por muy bueno que sea el terapeuta y por muy buena vinculación que tenga con su paciente. Entonces, para las patologías que requieren mucho mayor esfuerzo para curarse, como son las adicciones y demás, los grupos son indudablemente de elección porque son una herramienta más poderosa. Es verdad que también es complementaria. Nosotros también hacemos terapia individual al mismo tiempo que la grupal, pero damos mucha más importancia y prioridad a la grupal, porque es donde se consiguen cambios internos cerebrales más importantes, muy superiores a la medicación y muy superiores a la terapia individual, aunque ambas cosas, las tres cosas, pueden ir perfectamente coadyuvando. Pero vamos, digamos que esto es para cualquier enfermedad de tipo adicción o cualquier enfermedad mental con una gravedad determinada, ¿no? Los grupos son fundamentales en este campo. Qué bien, qué interesante. Manuel, para terminar, ¿dónde os pueden encontrar aquellos de nuestros oyentes que estén interesados? Estáis radicados en Madrid, entiendo yo, donde tenéis vuestro centro, pero bueno, ¿cómo podrían ponerse en contacto aquellos que quisieran acudir a servicios como los que prestáis en Adalmed? Bueno, pues estamos accesibles en la red, tenemos una página web que es adalmed.es y es de fácil acceso, donde viene nuestra dirección, que estamos en la calle Cabanilles 43 y 47. Tenemos dos hospitales de día, pero con servicios también ambulatorios, terapia de pareja. En fin, somos un equipo de profesionales muy enfocados a la psicoterapia, mucho más que al tema farmacológico, aunque yo soy psiquiatra y puedo manejar los fármacos y de hecho los manejo, pero muy enfocados en la psicoterapia. Nos podéis encontrar en las redes o podéis ir directamente, pues eso, a visitarnos al centro de Adalmed en el portal 43 o 47 de la calle Cabanilles. Perfecto. Bueno, pues ha sido un placer. Yo creo que ha sido muy interesante. Seguro que nuestros oyentes han aprendido bastante sobre cómo, bueno, cómo identificar este tipo de comportamiento y cómo ponerle freno. Y no sé, supongo que alguno tendrá algún conocido que diga, oye, mira, mírate este vídeo por si acaso, plantéate, no sé, que no lo he explicado muy bien. Es decir, lo que intentamos es poner la información al alcance de la gente que tenga interés en resolver sus finanzas y, oye, aquellos que tengan una conducta identificada como un poco compulsiva, pues que tomen buena nota de que se puede tratar, de que no es mala cabeza, de que no es que es un despilfarrador o derrochón, que puede necesitar un tratamiento médico como tú has explicado. Manuel Faraco, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y dedicarnos una hora de tu tiempo a hablar sobre la compra compulsiva.
Para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros y encantado de haber compartido este espacio que creo que ha sido pues, muy enriquecedor porque las preguntas que han aportado han sido, yo creo que muy buenas. Pues muy bien, Efraín, Teresa, ya están agradeciendo. Gracias a vosotros por venir aquí una semana más. Ana Rosa, estupendo tenerte como siempre por aquí. Sabed todos que el vídeo lo subiremos al canal de YouTube dentro de unos 10 días, como solemos hacer. También estará el audio disponible en la plataforma de distribución de podcast, en Spotify, en iTunes, en iVoox. Y bueno, si os ha gustado la charla, dadle al like, suscribiros al canal y por supuesto recomendadla a todos aquellos a los que penséis que pueda serles de ayuda o de utilidad. Como veis, Manuel está en Madrid y encantado de ayudar a la gente. Son un equipo de profesionales, vamos, que llevan mucho tiempo ya ayudando a personas a mejorar su vida y en este caso también a mejorar, como no, sus finanzas, que es de lo que vamos en Value School. Gracias, Manuel, de nuevo. Gracias a todos y nos volvemos a encontrar la semana que viene en un webinario como este, pero ya advierto que este viernes tenemos un webinario un poquitín especial. Hay una línea de contenidos que se llama Value School Pro, que son charlas un poco más sofisticadas para aquellos que quieran un nivel un poco más alto. Os advierto, este viernes hablaremos de inteligencia artificial y de algoritmos que aprenden solos, aplicado a las finanzas. ¿De acuerdo? Tenemos un experto de bolsas y mercados, el director del máster, que nos va a explicar cómo se crean y cómo funcionan estos algoritmos. El viernes a las 7. Si queréis asistir, os veremos allí y si no, ya nos vemos el miércoles que viene en la cita semanal con Value School. Hasta entonces, buenas noches a todos y salud para todos. Adiós, Manuel. Adiós, amigos. Pronto. Adiós.